Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo live de staff. Hace tiempo no hablaba con ustedes. ¿Cómo han estado? Bueno, hoy vamos a hablar de los derechos que tenemos todos como personas natural a la bancarización o a estar dentro del mercado financiero. Vamos a esperar que se conecte un poquito de gente por mientras empiecen a realizar todas las preguntas que estén convenientes en relación al tema o bien alguna pregunta que quieran realizar y que podamos ir respondiendo durante el live. Ya. El tema que nos convoca hoy día, como les señalaba anteriormente, son los derechos que tenemos todos las personas naturales de poder estar dentro de la banca. Es un tema bastante recurrente porque claramente nosotros sabemos de que es difícil en este país o en este momento poder bancarizarse porque los bancos exigen ciertos requisitos distintos. Y en relación a eso, lo que vamos a conversar ahora efectivamente son esos. ¿Cuáles son los requisitos que piden los bancos para poder optar a una tarjeta de crédito o bien a un crédito hipotecario, de consumo, en el fondo cualquier crédito? Hay que tener presente, eso sí, que claramente si una persona no está dentro de la banca, es muy difícil que en el corto plazo le vaya a dar un crédito, ¿ya? Estos requisitos, normalmente cada uno de los bancos, porque no todos los bancos tienen exactamente los mismos requisitos, hay unos que son muy comunes, pero no necesariamente son todos esos mismos requisitos. Cada uno de los bancos dentro de sus páginas de internet tiene un listado de los requisitos que debemos cumplir nosotros para poder ser clientes de ellos. Y en relación a esos requisitos, qué tipo de tarjeta inclusive podemos optar. Los requisitos comunes en general para poder acceder a la banca o contar con una cuenta corriente o una tarjeta de crédito es primero estar con contrato de trabajo o bien con IVA o alguna forma de acreditar que hay un ingreso constante en un cierto lapso de tiempo y en el fondo que se pueda acreditar ingresos fijos. O sea, el primer gran requisito es que estemos con contrato de trabajo o bien que se declare IVA, que haya boletas de honorario donde se pueda acreditar una periodicidad en el trabajo, ¿ya? El segundo requisito obviamente va a depender del nivel de ingreso que tengamos. Por eso son distintas tarjetas en el fondo. Creo que se cortó la luz. Son distintas tarjetas, normalmente por lo mismo. Ya hay ciertas tarjetas que exigen, no sé, sobre 1.000.000 de pesos, otras más select exigen sobre 1.800.000, 2.000.000, con distintos beneficios, distintos cargos también, etcétera. Ya, esos beneficios o esos requisitos son particulares de cada banco en virtud de cada una de las tarjetas que tenga. Y ahí no habría la obligación del banco, eso sí, ahí es que tengamos todos conocimiento si cumplimos solo con ese requisito. Otro requisito recurrente para poder optar a la banca o a las tarjetas de crédito y con los créditos en sí es que tengamos el DICOM limpio, el sistema financiero. Y aquí entramos a algo muy importante en el fondo, que es cómo se encuentra el DICOM limpio. A través del proceso de aclaración de antecedentes comerciales. Si obviamente uno no tiene deudas impagas, el DICOM, eso quiero que quede muy claro hoy día, el DICOM se ensucia cuando uno tiene deudas impagas, no cuando tiene deudas. Si yo, por ejemplo, hoy día tengo un crédito hipotecario y el crédito hipotecario lo tengo al día, no tengo DICOM. ¿Ya? Porque el DICOM solo es cuando uno se atrasa con alguno de sus créditos, tarjeta de crédito, casas comerciales, crédito de consumo hipotecario, automotriz, etc. Y ahí se informa en el fondo esa mora en un sistema que se llama DICOM. Y uno de los requisitos madre de los bancos para poder bancarizarnos es que tengamos el DICOM limpio. Por eso nos une al proceso de aclaración de antecedentes comerciales o de DICOM. ¿Cómo se pueden aclarar en el fondo estos antecedentes comerciales? Hay distintas formas. Hay que depender mucho de qué deuda se trata, si se trata de una deuda de un crédito o una deuda de tarjeta de crédito y si esta deuda se encuentra demandada o no. La primera forma de salir de DICOM obviamente es pagando la deuda. El pago por sí es el modo de extinguir en el fondo la obligación o el modo de limpiar el antecedente número uno. En caso de que obviamente no puedan pagar esa deuda, tenemos que ver distintas formas como podemos limpiar esos antecedentes comerciales. Y hay que ir viendo caso a caso si es que hay una demanda, si es que se cumplen los requisitos para poder prescribir los documentos. Con la sentencia que acoge dicha prescripción se limpia el antecedente comercial de DICOM, o bien si es que no hay demanda, pedir oficio a través de un tribunal. Les digo oficio en tema muy coloquial para que se entienda, porque es una medida prejudicial en verdad,
de que nos den cuenta de qué es la deuda que se está informando, etcétera. ¿Ya? Pero es un requisito clásico y común de los bancos para poder acceder al proceso de bancarización, es que se encuentre el DICOM limpio. Lo que también a ustedes eso les da un cierto derecho. Tienen derechos, primero, a tener conocimiento de los requisitos que el banco impone para poder ser clientes de ellos. Y segundo, que esto es muy importante, ustedes tienen derecho a que se les dé el motivo por el cual no le están accediendo, ya sea a aperturar una tarjeta de crédito o bien a un crédito hipotecario de consumo automotriz, el que sea. Ustedes tienen ese derecho de que les digan el motivo real en virtud del cual se está negando ese proceso de bancarización. Y si es que eventualmente el banco no quiere darle el motivo real, se puede interponer ciertos reclamos a la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, y en la Cámara del Mercado Financiero también, y el CERNAC financiero también se puede interponer unos reclamos. Así que conozcamos nuestros derechos, conozcamos nuestras obligaciones también, pero tenemos hoy día el derecho respecto de los bancos de que nos digan el motivo real de por qué se nos está negando un crédito. No que sea solo porque no cumplo con los requisitos. ¿Cuáles requisitos son los que no se cumplen hoy día? Ya, obviamente, si alguno de los requisitos de forma en virtud del cual el banco está interponiendo para que usted tenga un crédito no los cumple, en el fondo ahí no se puede seguir adelante con el proceso de bancarización. ¿A qué me refiero con esos requisitos? Que se encuentre sin trabajo, por ejemplo, o bien que la carga financiera que tenga hoy día es muy amplia en relación al sueldo que tiene. Eso a nosotros nos pasa bastante, que los clientes me decían, no me están dando un crédito, yo tengo sueldo, no sé, 10, y hoy día tengo créditos que de mi sueldo agarran 7. Ahí el motivo por el cual el banco no está dando ese proceso de bancarización no es porque en el fondo no cumple algunos requisitos, sino porque hoy día la carga financiera es muy amplia en relación al ingreso que tiene. Y eso igual hay que entenderlo, porque el banco en el fondo tiene que, dentro de lo que pueda, velar por el pago de la deuda. ¿Ya? ¿Qué más requisitos hay? Los que conversamos, bueno, ya hagamos un resumen. Conversamos que los requisitos de forma, para que nos den un crédito son, primero, que nos encontremos con un contrato indefinido, o bien, si no tenemos contrato indefinido, que pongamos boleta, IVA, en el fondo, formas de acreditar ciertos ingresos, en forma periódica. Que tengamos un cierto nivel de ingresos. En relación a ese cierto nivel de ingresos es a qué tipo de tarjetas podemos ir optando, o bien a qué tipo de créditos podemos ir optando. Porque obviamente, si una persona tiene un ingreso de 10 pesos, no le van a dar un crédito de 1.000, le van a dar un crédito dentro de esa facultad de pago. Lo mismo si una persona tiene un crédito de 1.000, lo más probable es que tenga acceso, tiene un sueldo de 1.000, lo más probable es que tenga acceso a un crédito de mayor envergadura. ¿Ya? Y el tercer requisito común en todo y cada uno de los bancos es que el DICOM se encuentre limpio. ¿Ya? Ahí es fundamental, como yo les señalaba anteriormente, el proceso de limpieza de esos antecedentes comerciales. ¿Cómo son? No es un proceso uniforme. ¿A qué me refiero con eso? Que no todos los casos son iguales. No todas las circunstancias son iguales, porque no todos los acreedores son los mismos ni las deudas se encuentran de la misma forma. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si una deuda usted hoy día deja de pagar una deuda, va a estar en DICOM, ¿cierto? Y yo no puedo limpiar el antecedente comercial al próximo mes, porque no se cumplen los requisitos jurídicos que establece la ley para que se puedan prescribir esas deudas, etc. Y por ende no puedo declarar la incobrabilidad. Como no puedo declarar la incobrabilidad, no puedo limpiar el antecedente comercial en ese periodo de tiempo. No así cuando ya ha pasado más de un año, por ejemplo, desde la presentación de la demanda y no ha sido notificado. Si es que esto ocurre, procedería eventualmente en el común de los casos, salvo en el periodo de excepción constitucional que se acabó recién en septiembre. Todas las demandas que se presentaron durante ese periodo se suspendió el plazo de prescripción, pero ese periodo de excepción ya se acabó ahora el 30. Así que van a empezar a avanzar todo y cada una de las causas. Las personas que ya nos están viendo y tienen problemas en relación al pago de sus deudas y tienen demandas que se encontrarán paralizadas, tengan mucho cuidado con eso. Porque hoy, como se acabó el estado de excepción, se empezaron a mover y van a empezar a moverse en el corto plazo todas las causas. Así que mucho ojo ahí, revisen sus causas,
comuníquense con sus abogados, vayan preguntando el estado en que se encuentran, porque en el corto plazo se van a empezar a mover. Y ahí eventualmente sí se puede empezar un proceso de limpieza y aclaración de los antecedentes. ¿Ya? Pero eso es lo que tenemos que ir viendo hoy día, en el fondo, cuáles son nuestros derechos respecto de la bancarización. Si usted no tiene el DICOM sucio, ¿a qué me refiero con eso? Si saca un certificado de DICOM, el DICOM o el boletín comercial o el Equifax, etc., cumple con un contrato indefinido y tiene un ingreso mínimo, un ingreso que está dentro de los aceptados por la banca, y así todo no le están dando un proceso de bancarización, una tarjeta de crédito. Cuidado ahí, porque la gente normalmente cree que si usted cumple los requisitos inmediatamente le tienen que dar un crédito, y es muy poco probable que los bancos den un crédito si es que nosotros no somos clientes del banco o si no tenemos en el fondo un comportamiento financiero, un buen comportamiento financiero. ¿Cómo se puede acreditar ese buen comportamiento financiero? Con las tarjetas de crédito. Es muy poco probable que usted le den un crédito si es que no es cliente de alguna tarjeta de crédito, aunque no sea el mismo banco, sino con otro banco, pero que puedan acreditar en el fondo que tiene tarjeta de crédito, que paga esa tarjeta de crédito, etc. Si usted ya se encuentra en esa situación, pero anteriormente tuvo deudas, hace 5, 6, 10 años atrás, y todavía el banco no lo está bancarizando, lo que tienen que hacer ahí es exigir el motivo real en virtud del cual están negando esta bancarización. Yo antes dije que uno de los derechos que tenemos nosotros como consumidores de la banca es que ellos nos digan el motivo por el cual se está negando la tarjeta. Que no nos pueden decir, no te doy la tarjeta porque no quiero. No te doy la tarjeta porque tú no cumples con los ingresos mínimos. Pero ¿cómo? Si el ingreso mínimo que tú pusiste para esta tarjeta, de esto yo lo cumplo. Deme un segundo. Perdón. Pero ¿cómo? En relación a eso, ahí tenemos y podemos exigir que el banco, nos diga el motivo real en virtud del cual está negando ese proceso de bancarización. Y con esa negativa expresa, donde se manifiesta el motivo real, se pueden claramente realizar ciertas defensas para poder lograr que el banco en el fondo lo bancarice. Nunca vamos a poder lograr y nunca se puede lograr que obligar al banco a que dé un crédito. Eso no hay ninguna opción de hacerlo. Pero sí que eventualmente puede iniciar un proceso de bancarización a través de una apertura de una cuenta vista o una cuenta corriente. Y ahí obviamente en virtud de cada uno de los procesos y de los comportamientos de pagos que llevan a cabo ustedes, van a ir teniendo una buena relación con la banca, nuevamente. ¿Ya? Pero entonces, es fundamental antes de iniciar cualquier proceso de bancarización que vayan a la página del banco que ustedes pretenden ser clientes, busquen específicamente los requisitos que tienen para la tarjeta que quieran optar. Obviamente, si es que cumplen con ello, inicien el proceso, y si es que ya tienen una negativa expresa por parte del banco, un reclamo a la Superintendencia de Bancos y Instituciones Financieras. Porque si ustedes cumplen con los procesos, no debería haber problema alguno para que les den un crédito, o una tarjeta de crédito, perdón. No debería en el fondo haber una negativa expresa para ello. ¿Ya? ¿Tienen alguna...? A ver, estoy leyendo una duda respecto al proceso de bancarización. Dejé de pagar hace 4 años. Tienda ITES. Ya, no la vamos a nombrar de nuevo. La tienda comercial, si usted dejó de pagar hace 4 años, hay que tener presente que primero no tiene que haber hecho una repactación en el último año. Eso es fundamental, por favor. Cuando ustedes generan una repactación, esta deuda se reactiva. Si usted dejó de pagar hace 3 años, pero hace 1 año generó una repactación, esta deuda en el fondo como que se actualizó, generó un nuevo pagaré, generó un nuevo título ejecutivo, con una nueva vigencia, con una nueva fecha de emisión, etc. Por ende, faculta al acreedor a que pueda demandar con este nuevo título. Todas las demandas de juicio ejecutivo están sustentadas en un título. Y si es que no están sustentadas en un título, hay que hacer algo que se llama gestión preparatoria de la vía ejecutiva. ¿Ya? Si ese título, en el fondo, es el motivo que justifica que ellos puedan eventualmente iniciar un proceso judicial. Cuando ustedes repactan las deudas, firman normalmente pagarés. Por ende, les dan ellos un título. El pagaré es un título ejecutivo. Les dan a ellos un título con vigencia nueva para que puedan eventualmente iniciar un nuevo procedimiento judicial en contra suyo. Por eso, ¿qué les recomiendo yo? Y les he recomendado, creo que en más de un ley. Si ustedes van a repactar una deuda,
repáctenla solo si es que efectivamente la pueden pagar. ¿Por qué? Porque si ustedes no pueden pagar esa deuda y la repactan, al haber generado un nuevo pagaré, lo adeudado va a ser la nueva repactación. Y nosotros sabemos que las repactaciones normalmente son mucho más gravosas para el cliente. ¿A qué me refiero? Si usted debía 10, repactó por 13. Lo adeudado hoy día no son los 10, son los 13. Todo lo pagado por los 10 se perdió, la cuota que usted pagó para iniciar el procedimiento de repactación también se perdió, y si es que se incumple, lo van a demandar por los 13, no por los 10. Así que mucho cuidado ahí con las repactaciones. Hoy día, como país, nos encontramos en el periodo de menor endeudamiento de la gente en los últimos 30 años. Eso se debe efectivamente a que en virtud de los retiros de la AFP, un porcentaje importante de la población, sobre el 68%, se ocupó ese dinero de los retiros en pagar deudas. Deudas que lo sacan del sistema financiero o de la morosidad en el sistema financiero. El tema es que un porcentaje muy alto y muchas de esas deudas efectivamente fueron repactadas, no fueron pagadas en su totalidad, por ende no están saldadas, sino que están hoy en día empezando a volverla a pagar. Sean conscientes en relación a eso con las repactaciones. La repactación es una buena opción si es que usted efectivamente tiene cómo cubrir la deuda. Si es que no tiene la práctica cómo cubrir la deuda y se encuentra en un proceso de sobreendeudamiento, no repacte porque va a generar una bola de nieve que a la práctica no va a poder cumplir. Y una vez le dije a un querido cliente que tengo, que tenía muchas ganas de repactar, y el banco le daba una oferta de repactación, donde se lo aumentaba en realidad de 10 a 18. Y él me decía, pero es que yo quiero pagar el banco. Le decía, está bien, hay que pagarle al banco, si es que se puede. Pero si no puede pagar 10, ¿qué le hace creer que va a poder pagar 18? Es un poco crudo inclusive a veces decirlo, pero es real. Y si se obligan a hacer nuevos pagarés, se obligan a hacer nuevos créditos, a los 18, no a los 10. Así que en relación a la repactación, mucha conciencia, mucho cuidado. Y vuelvo a la pregunta que me hacían, perdón, me fui por las ramas. Si es que no pagaba hace 3 años ITES, ¿era cierto? Bueno, si es que no ha pagado hace 3 años ITES y no ha generado una repactación donde se ha actualizado esa deuda, tenemos que hacer una medida prejudicial que se llama exhibición de documentos, donde yo a usted le voy a pedir un DICOM o un Equifax o cualquier informe financiero actualizado al día de hoy, donde va a estar informada esa deuda, y yo le voy a decir al acreedor, en una audiencia, que se decida al acreedor. Acreedor, tú estás informando que mi cliente te debe 10 pesos. Ellos van a la audiencia y me van a decir, sí, me debe 10 pesos porque aquí tengo el documento. Si es que tiene algún documento. En relación a eso, hay que ver si prescribe ese documento o no. Si ha pasado 3 años, es muy probable que ese documento esté susceptible de prescripción. Otro punto importante ahí, los documentos en Chile y las deudas en Chile no prescriben solas. Las deudas en Chile prescriben después de una gestión judicial que se realizó para la prescripción. El paso del tiempo, 1 año, 3, 5, es un requisito para que proceda una prescripción, pero se deben realizar otro tipo de gestiones más para que se lleve a cabo eso. Y esa gestión tiene que ser una gestión judicializada y patrocinada por abogados. ¿Ya? Para que no crean en el fondo que después de los 5 años, por ejemplo, las deudas prescribieron. No. Después de los 5 años, las deudas se borraron del DICOM. Si usted saca un DICOM no le va a aparecer. Pero como siguen siendo exigibles, en el fondo, como en este DICOM negro, van a seguir siendo exigibles. ¿Ya? ¿Qué más me preguntan? A ver, voy a irme por acá. Me notificaron en la pandemia. Se podía, los procedimientos no estaban concluidos o suspendidos. Lo único que estaba suspendido dentro del estado de excepción eran los términos probatorios. ¿Qué son los términos probatorios? Es un plazo en virtud del cual se ofrece la prueba o se rinde la prueba. Ya se rinde, no se ofrece la prueba, un plazo de días que hoy día en estado de excepción se suspendieron. Se suspendieron por todo el periodo de estado de excepción. Pero solo cuando se producen estos términos probatorios, cuando hay 2 hechos contrapuestos. Por ejemplo, si a usted lo notificaron y tuvo defensa, ahí hay 2 hechos contrapuestos, se abre un término probatorio. Si no, no hay. ¿Ya? Eso era lo único que hoy día se encontraba en materia de cobro de juicio ejecutivo, suspendido por el estado de excepción. Todo lo demás está completamente activo.
Ellos efectivamente podían demandar, podían notificar, podían inclusive embargar y retirar especies. ¿Ya? Si la notificaron en pandemia, hay que buscar las distintas defensas. Si notificaron un domicilio que no es el suyo o ya en calidad de llegada, eventualmente una tercería. Pero para eso tiene que acercarse a nosotros y ver efectivamente cuál es la mejor solución y la mejor estrategia jurídica en relación a su caso. Yeah. Pero sí, no está mal notificada si fue notificada en pandemia. Está mal notificada, por ejemplo, si usted lo notifican en virtud del artículo 44 en un domicilio donde no reside. El artículo 44. El artículo 44 faculta a que el receptor judicial, el receptor judicial es la única persona que notifica en Chile las demandas. ¿Ya? Sobre todo la primera demanda, que tiene que ser personal o en virtud del artículo 44. Las notificaciones no son por correo electrónico, no son por mensaje de texto, no son por chat, no es una persona de cobranza que la notifica, no. Es solo el receptor judicial, ¿ya? El artículo 44 faculta al receptor judicial a dejar el documento en la propiedad y tenerla usted por notificada. Para que pueda proceder el artículo 44, tiene que haber ido 2 días antes, o sí, 2 veces antes el receptor judicial al domicilio, no haberla encontrado, pero haber acreditado que usted vivía. Por ejemplo, en mi caso, si yo no estoy en el departamento y el receptor judicial viene y le pregunta al conserje: buenas tardes, la señorita Fernanda Nieto vive acá, sí vive acá. ¿Está? No, no está. Listo. Esa ya es una búsqueda positiva. Después tiene que ir un segundo día y preguntarle lo mismo al conserje. Es una doble búsqueda positiva. Ahí el acreedor, en el fondo, no sé, Banco Chile, tiene que subir un escrito en la misma causa pidiendo que se autorice notificar por el 44. El tribunal, si efectivamente se realizaron las 2 búsquedas, autoriza dicha notificación y después viene el receptor judicial y deja el documento en la conserjería y a mí ya se me da por notificada. Se me cita el requerimiento de pago normalmente al día siguiente y ahí empieza a correr el plazo de 4 días para presentar la defensa. Por eso es muy importante que si ustedes tienen demandas o creen que en el corto plazo los van a demandar, contar con la asesoría jurídica antes de todo esto. Porque como les acabo de decir, el plazo para presentar las defensas es solo de 4 días normalmente, a menos que haya exhorto, etcétera, pero esas son situaciones particulares. Ya. Y al ser solo de 4 días, si a ustedes lo notifican para el 44, imagínense en mi caso, a mí me notificaron para el 44 y yo estoy en Viña, un ejemplo. Llegué a los 3 días, el conserje me dice: mira, llegó un documento, o el conserje no estaba el que recogió el papel. A los 3 días bajo y el conserje me dice: mire, Fernanda, le llegó un documento. Recién ahí me entero que me notificaron y ya pasaron los plazos. En cambio, si usted tiene un abogado, va a tener revisión diaria constante donde le va a ir informando efectivamente si es que ya hay una demanda y si es que ya se encuentra en proceso de notificación. ¿Ya? Así que sí, eventualmente está bien notificada. Lo que decía, cuando alguien no está bien notificado, cuando lo notifican en un domicilio donde no reside. Volvemos a mi ejemplo. Si a mí me notifican, por ejemplo, en un domicilio en Chillán y yo vivo acá en Santiago, esa notificación, el receptor judicial, al ser un ministro de fe, la prueba o quien tiene que acreditar que efectivamente eso no es así, es mía. Yo tengo que acreditar que eso efectivamente no es así. ¿A través de qué? De un incidente de nulidad, donde yo acredito que a la fecha de esa notificación yo tenía residencia en otro lado o que me encontraba en otro lado. Distintas pruebas: contrato de arriendo, certificado de dominio, cuentas en el domicilio, etc. La cuenta del cable, la cuenta de la luz, etc. Esas son pruebas en la práctica para poder acreditar un incidente de nulidad. Y con eso, en el fondo, esa notificación queda nula, porque se realizó de mala forma. ¿Ya? Pero sí, no era una prohibición durante el estado de excepción o durante la pandemia que se iniciaran los procedimientos judiciales y tampoco que fueran a ser notificados. Ya, chicos. Bueno, ya conversamos todos los requisitos que se deben llevar a cabo respecto al proceso de bancarización, el proceso de aclaración de los antecedentes comerciales en caso de que tengan DICOM. Como siempre les repito cada vez que tengo un live: acérquense a los estudios jurídicos, a los abogados, acérquense a staff, acérquense a nosotros si tienen alguna duda, porque siempre es mejor salvar esas dudas, sacarlas,
que quedarse con la duda y que en la práctica terminen notificándolo, terminen embargándolo o ya un procedimiento se encuentre muy avanzado al momento de tomar conocimiento con un abogado. Un gusto haberlos visto a todos de nuevo. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien.